es la argumentación según el libro de Anthony Weston, titulado Las claves de la argumentación. Algunas personas piensan que argumentar es simplemente exponer sus prejuicios bajo una nueva forma. Esa es una idea equivocada, según lo que Anthony Weston nos habla dentro de su libro Las claves de la argumentación. Por ello, muchas personas también piensan que los argumentos son desagradables e inútiles. Una definición de argumento tomada de un diccionario es disputa. En este sentido, a veces decimos que dos personas tienen un argumento, una discusión verbal. Esto es algo muy común, pero esto no representa lo que realmente son los argumentos. Weston nos dice dentro de su libro Las claves de la argumentación que los argumentos son intentos de apoyar ciertas opiniones con razones. La composición de un argumento corto. Distinga entre premisas y conclusiones. El primer paso al construir un argumento es preguntar ¿qué estoy tratando de probar? ¿Cuál es mi conclusión? Recuerde que la conclusión es la afirmación en favor de la cual usted está dando razones. Las afirmaciones mediante las cuales usted ofrece sus razones son llamadas premisas. Considera la siguiente broma realizada por Winston Churchill. Nos dice que sean optimistas. No resulta de mucha utilidad ser de otra manera. Este es un argumento porque Churchill está dando una razón para ser optimista. Su premisa es que no resulta de mucha utilidad ser de otra manera. La premisa y la conclusión de Churchill son bastante obvias, pero las conclusiones de algunos argumentos pueden no ser obvias hasta el momento en el que se les señala. Sherlock Holmes tiene que explicar una de sus conclusiones claves en la aventura de Silver Blaze. Un perro estaba encerrado en los establos y sin embargo, aunque alguien había estado allí, había sacado un caballo y éste no había ladrado. Es obvio que el visitante era alguien a quien el perro conocía bien. Holmes tiene dos premisas. Una es explícita. El perro no ladró al visitante. La otra es un hecho general acerca de los perros, que presume que nosotros conocemos que los perros ladran a desconocidos. Estas dos premisas juntas implican que el visitante no era un desconocido. Cuando usted utilice argumentos como un medio de indagación, tal como lo describí, puede comenzar a veces tan solo con la conclusión que quiere defender. Antes que nada, expóngala con claridad. Si quiere tomar a Churchill y seguir sus palabras y arguir que debemos ser verdaderamente optimistas, dígalo así de explícito. Entonces pregúntese a sí mismo, ¿qué razón tiene que extraer en esa conclusión? ¿Qué razones puede dar para probar que debemos ser optimistas? Usted podría apelar a la autoridad de Churchill. Si Churchill dice que debemos ser optimistas, ¿quiénes somos usted y yo para criticarlo? Sin embargo, esta apelación no le llevará muy lejos, ya que es muy probable que un número igual de personas famosas recomendarán el pesimismo. Usted tendría que pensarlo por su propia cuenta. Una vez más, ¿cuál es su razón para pensar que debemos ser optimistas? Presente sus ideas en orden natural. Usualmente en los argumentos cortos se suele escribir primero en uno o dos párrafos la conclusión seguida de sus propias razones, es decir, sus premisas. En cualquier caso, exprese sus ideas en un orden tal que su himno de pensamiento se muestre de la forma más natural posible a sus lectores. Considere este argumento corto de Bertrand Russell. Los males del mundo se deben tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia, pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún método para erradicar los defectos morales. La inteligencia, por el contrario, se perfecciona fácilmente mediante métodos que son conocidos por cualquier educador competente. Por lo tanto, hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierta, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que de la moral.
En este pasaje, cada afirmación conduce naturalmente a la siguiente conclusión. Russell comienza señalando las dos fuentes del mal en el mundo: los defectos morales, como él los denomina, y la falta de inteligencia. Afirma entonces que los desconocemos cómo corregir los defectos morales, pero que sabemos cómo corregir la falta de inteligencia. Por lo tanto, adviértase que la expresión "por lo tanto" indica claramente su conclusión. El progreso tendrá que llegar mediante el perfeccionamiento de la inteligencia. Cada frase de la cita está precisamente en el lugar que le corresponde, a pesar de que había muchísimos lugares para el error. Supóngase que Russell hubiera escrito en cambio algo similar a esto: los males del mundo se deben por completo tanto a los defectos morales como a la falta de inteligencia. Hasta que algún método para enseñar la virtud haya sido descubierta, el progreso tendrá que buscarse a través del perfeccionamiento de la inteligencia antes que de la moral. La inteligencia se perfecciona fácilmente por métodos que son conocidos por cualquier educador competente, pero la raza humana no ha descubierto hasta ahora ningún medio para erradicar los defectos morales. Son exactamente las mismas premisas y conclusión, pero están en un orden distinto, y la expresión "por lo tanto" previa a la conclusión fue omitida. Ahora el argumento es mucho más difícil de entender. Las premisas no están entrelazadas naturalmente, y usted tiene que leer el pasaje hasta 2 veces para poder comprender cuál es la conclusión. No cuente con que sus lectores tendrán suficiente paciencia. Intente reordenar varias veces su argumento con el objeto de encontrar el orden más natural. Las reglas que se presentan en este video y el libro de Anthony Weston deben serles de utilidad. Pueden usarlas no solo para reconocer qué premisas necesitan, sino también para saber cómo ordenarlas en el orden más natural. Parta de premisas fiables. Aun si un argumento desde la premisa a la conclusión es válido, si sus premisas son débiles, su conclusión será débil. Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad, por lo tanto parece que los seres humanos no están hechos precisamente para alcanzar la felicidad. ¿Por qué deberíamos esperar lo que nunca podemos encontrar? La premisa de este argumento es la afirmación de que nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad. Pregúntese si la premisa es plausible. ¿Nadie en el mundo es realmente feliz en la actualidad? Esta premisa necesita al menos alguna justificación, y es muy probable que no sea precisamente verdadera. Este argumento no puede mostrar entonces que los seres humanos no estamos hechos para alcanzar la felicidad o que debemos esperar para ser felices. A veces resulta fácil partir de premisas fiables. Puede tener a mano ejemplos bien conocidos o autoridades bien informadas que están claramente de acuerdo. Otras veces es más difícil. Si usted no está seguro acerca de la fiabilidad de una premisa, puede que tenga que realizar alguna investigación y dar algún argumento corto en favor de la premisa misma. Use un lenguaje concreto, específico, definitivo. Escriba concretamente, evite los términos generales, vagos y abstractos. Un ejemplo de eso sería: caminamos horas bajo el sol. Es infinitamente mejor que fue un prolongado periodo de esfuerzo laborioso. Evite un lenguaje emotivo. No haga que su argumento parezca bueno caricaturizando a su oponente. Generalmente las personas defienden una posición con razones serias y sinceras. Trata de entender sus opiniones, aun cuando piense que están totalmente equivocadas. Una persona que se opone al uso de una nueva tecnología no está necesariamente en favor de un retorno a las cavernas, por ejemplo, y una persona que defiende la reducción de los gastos militares no está necesariamente en favor de rendirse al enemigo. Si usted no puede imaginar cómo podría alguien sostener el punto de vista que usted está atacando, es porque todavía no lo ha entendido bien. En general, evite el lenguaje cuya única función sea la de influir en las emociones de su lector u oyente, ya sea en favor o en contra de las opiniones que se están discutiendo. Use términos consistentes. Use un solo conjunto de términos para cada idea. Importante, cuando su propio argumento depende de las conexiones entre las premisas
Un ejemplo sobre esto es que si usted estudia otras culturas, entonces comprenderá que hay una diversidad de costumbres humanas. Si comprende que hay una diversidad de costumbres humanas, entonces cuestionará sus propias costumbres. Si cuestiona sus propias costumbres, entonces se volverá más tolerante. Por lo tanto, si usted estudia otras culturas, entonces se volverá más tolerante. Use un único significado para cada término. La tentación opuesta es usar una sola palabra en más de un sentido. Esta es la falacia clásica de la ambigüedad. Las mujeres y los hombres son físicamente y emocionalmente diferentes. Los sexos no son iguales. Entonces, y por lo tanto, el derecho no debe pretender que lo seamos. Este argumento puede parecer plausible a primera vista, pero opera con dos sentidos, diferentes de igual. Es verdad que los sexos no son física y emocionalmente iguales, en el sentido en el que igual significa simplemente idéntico. Igualdad ante la ley, sin embargo, no significa física y emocionalmente idénticos, sino más bien merecer los mismos derechos y oportunidades. Entonces, una vez reescrito el argumento con los dos sentidos diferentes de igualdad previamente aclarados, queda: las mujeres y los hombres no son físicamente ni emocionalmente idénticos. Por lo tanto, las mujeres y los hombres no merecen los mismos derechos y oportunidades. Esta versión del argumento ya no utiliza de manera ambigua el término igual, pero todavía no es un buen argumento. Tan solo es el mismo argumento original e insuficiente, pero con su insuficiencia al descubierto. Una vez eliminada la ambigüedad, aparece con claridad que la conclusión de este argumento no se apoya en ni está vinculada incluso a la premisa. No se ofrece ninguna razón para mostrar que las diferencias físicas y emocionales deban tener algo que ver con los derechos y oportunidades. ¿Qué tipos de argumentos existen? Argumentos por ejemplos. Se narra dentro del libro de Anthony Weston que en épocas pasadas las mujeres se casaban muy jóvenes. Julieta, en Romeo y Julieta de Shakespeare, aún no tenía 14 años. En la Edad Media, la edad normal del matrimonio para las jóvenes judías era de 13 años, y durante el Imperio Romano muchas mujeres romanas contraían matrimonio a los 13 o incluso más jóvenes. Este argumento generaliza a partir de 3 ejemplos: Julieta, las mujeres judías en la Edad Media y las mujeres romanas durante el Imperio Romano, a muchas o a la mayoría de las mujeres de épocas pasadas. Para ver de este argumento con mayor claridad, podemos enumerar las premisas de forma separada, con la conclusión en la línea final. Julieta, en la obra de Shakespeare, aún no tenía 14 años. Las mujeres judías, durante la Edad Media, estaban casadas normalmente a los 13 años. Muchas mujeres romanas, durante el Imperio Romano, estaban casadas a los 13 años, o incluso más jóvenes. Por lo tanto, muchas mujeres, en épocas pasadas, se casaban muy jóvenes. Cuando premisas como estas apoyan de manera adecuada una generalización, un requisito es, por supuesto, que los ejemplos sean ciertos. Recuerde la regla 3. Un argumento debe partir de premisas fiables. Si Julieta no tenía alrededor de 14 años, o si la mayoría de las mujeres romanas o judías no estaban casadas a los 13 años, o incluso más jóvenes, entonces el argumento es mucho más débil. Y si ninguna de las premisas puede sustentarse, no hay argumento para comprobar los ejemplos de un argumento, o para encontrar buenos ejemplos para sus propios argumentos. Posiblemente tendrá que investigar un poco, pero supóngase que los ejemplos son ciertos. Generalizar a partir de ellos todavía es una cuestión complicada. Argumentos por analogía. Los argumentos por analogía, en vez de multiplicar los ejemplos para apoyar una generalización, discurren de un caso o un ejemplo específico
a otro ejemplo, argumentando que, debido a que los dos ejemplos son semejantes en muchos aspectos, son también semejantes en otro aspecto más específico. George Bush afirmó una vez que el papel del vicepresidente es apoyar las políticas del presidente, esté o no de acuerdo con ellas, porque usted no puede bloquear a su propio quarterback. Bush está sugiriendo que formar parte de un gobierno es como formar parte de un equipo de fútbol americano. Cuando usted forma parte de un equipo de fútbol americano, se compromete a atenerse a las decisiones de su quarterback, ya que el éxito de su equipo depende de que se le obedezca. De un modo similar, Bush sugiere que formar parte del gobierno constituye un compromiso de atenerse a las decisiones del presidente, ya que el éxito del gobierno depende de que se le obedezca. Distingamos las premisas de la conclusión. Cuando usted forma parte de un equipo de fútbol americano, se compromete a atenerse a las decisiones de su quarterback, ya que el éxito del equipo depende de la obediencia de sus integrantes. El presidente y su gobierno son similares a un equipo de fútbol americano, porque su éxito también depende de la obediencia de sus integrantes. Por lo tanto, cuando usted forma parte del gobierno, se compromete a atenerse a las decisiones del presidente. Adviértase la palabra similares en la segunda premisa. Cuando un argumento acentúe las semejanzas entre dos casos, es muy probable que sea un argumento por analogía. Las analogías no requieren que el ejemplo usado como una analogía sea absolutamente igual al ejemplo de la conclusión. Una administración pública no es absolutamente igual a un equipo de fútbol americano. La administración está formada por miles de personas, por ejemplo, mientras que un equipo de fútbol americano involucra a 30 o 40. Las analogías requieren solo similitudes relevantes. Por lo tanto, el tamaño del equipo es irrelevante para el argumento de Bush, porque su argumento se refiere a los requerimientos del trabajo en equipo. Argumentos de autoridad. A menudo tenemos que confiar en otros para informarnos y para que nos digan lo que no podemos saber por nosotros mismos. No podemos probar nosotros mismos todos los productos de consumo, por ejemplo, y tampoco podemos conocer de primera mano cómo se desarrolló el juicio de Sócrates. Y la mayoría de nosotros no puede juzgar a partir de su propia experiencia. Si en otros países los presos son maltratados, en su lugar tenemos que arguir de otras fuentes. Por ejemplo, organizaciones de derechos humanos dicen que algunos presos son maltratados en México. Por lo tanto, algunos presos son maltratados en México. Sin embargo, confiar en otros resulta, en ocasiones, un asunto arriesgado. Los productos de consumo no siempre son probados adecuadamente. Las fuentes históricas tienen sus prejuicios y también pueden tenerlo las organizaciones de derechos humanos. Una vez más, debemos tener en cuenta un listado de criterios que cualquier buen argumento de autoridad debe satisfacer. Las fuentes deben ser citadas. Las aserciones empíricas que no se defiendan de otro modo pueden ser sustentadas haciendo referencia a fuentes apropiadas. Algunas aserciones empíricas, por supuesto, son tan obvias que no necesitan sustento alguno. Normalmente, no es necesario probar que la población de Estados Unidos es mayor a 200 millones de habitantes, o que Julieta amaba a Romeo. Sin embargo, una cifra precisa de la población de los Estados Unidos, o por ejemplo, la proporción actual de crecimiento de su población, requiere una cita. Del mismo modo, la afirmación de que Julieta tenía solo 14 años debe citar unas pocas líneas de Shakespeare en su apoyo. Las citas tienen dos propósitos. Uno es contribuir a mostrar la fiabilidad de una premisa. Recuerde la regla 3.
resulta menos probable que una persona u organización sea malinterpretada si proporciona una referencia exacta. El propósito es permitir precisamente que el lector o el oyente pueda encontrar la información por sí mismo. Por lo tanto, las citas deben incluir toda la información necesaria. ¿Están bien informadas las fuentes? Las fuentes tienen que ser cualificadas para hacer las afirmaciones que realizan. El Census Bureau está legitimado para hacer declaraciones acerca de la población en los Estados Unidos. Los mecánicos de automóviles están cualificados para discutir los méritos de los distintos automóviles. Los médicos están cualificados en materias de medicina. Los ecologistas y los científicos de las ciencias de la Tierra, sobre los efectos medioambientales, de la polución, etc. Estas fuentes están cualificadas porque tienen la formación y la información apropiadas. ¿Son imparciales las fuentes? Las personas que tienen mucho que perder en una discusión no son generalmente las mejores fuentes de información acerca de cuestiones en disputa. Incluso, a veces, pueden no decir la verdad. La persona acusada en un proceso penal se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad, pero rara vez creemos completamente su alegato de inocencia sin tener alguna confirmación de testigos imparciales, pero incluso la voluntad de decir la verdad, tal como uno la ve, no siempre es suficiente. Por lo tanto, no confíe en el presidente si la cuestión es la eficacia de las medidas políticas del gobierno. No confíe en que el gobierno sea la mejor información sobre la situación de los derechos humanos respecto de aquellos países que ese mismo gobierno apoya o combate. No confíe en los grupos de interés, cualquiera que sea su opinión sobre una cuestión pública de la mayor importancia. Para tener una información más precisa sobre las cuestiones en juego, no confíe en el fabricante de un producto para tener la mejor información acerca de ese producto. Compruebe las fuentes. Cuando no existe acuerdo entre los expertos, usted no puede confiar en ninguno de ellos. Antes de citar a alguna persona u organización como una autoridad, debería comprobar que otras personas u organizaciones igualmente cualificadas e imparciales estén de acuerdo. La veracidad de un argumento. Veamos esta historia como un ejemplo de un argumento válido. Dentro de una clase, un profesor se encontraba dando una de sus clases de filosofía. Pero de repente, un estudiante le dice que ha perdido su teléfono durante su clase y no tiene idea de cómo se le ha extraviado el teléfono. En ese mismo instante, un compañero de esa misma clase se levanta y dice saber quién tomó sin permiso el teléfono de su compañera. Él dice haber visto una chica del mismo salón de clases y fue ella quien lo robó del bolso de su compañera. Pero hay un problema. Ella no había asistido a clases ese día porque estaba enferma. ¿Cómo es posible que haya robado el teléfono sin estar allí? Al siguiente día, la chica que ha sido incriminada demostrará con un argumento por qué razón no fue quien robó el teléfono de su compañera de clases. Y su veredicto será válido porque tiene manera de probar que no pudo ser ella quien lo robó, y gracias a un argumento logrará demostrar su inocencia. Pero, ¿y si ella no hubiese argumentado? Aunque sea válido los hechos, es posible que fuese culpada, porque es un ejemplo claro de la importancia de la argumentación y de que, aunque un argumento sea válido, no define la veracidad de la conclusión de los hechos. Si te ha gustado este video, déjanos saberlo dentro de la cajita de comentarios. No olvides darnos un me gusta y suscribirte. Muchas gracias por ver este video.